Estudiando la sección del día miércoles, descubrimos lo que es el ayer de Pablo, por lo cual él estaba ahora dando testimonio hoy en los tiempos de la iglesia en Galacia. Pero la pregunta es, ¿será que Pablo será estudiado de la misma manera en el futuro? Claro que sí, los testimonios dicen claramente la experiencia de Pablo y su relación con la iglesia de Galacia. La relación de Pablo con los creyentes de Galacia no siempre había sido tan difícil. En este caso estamos hablando de aquellos que se habían apartado del conocimiento de la fe que ellos habían adquirido. Ahora, él dice que había vuelto, o sea, mejor dicho, como se había vuelto ahora. De hecho, la situación de la iglesia era tal que él les hace estos ruegos, les hace este pedido. Pero ¿saben qué? No era este el propósito, por lo menos el propósito de Pablo, predicarle a los de Galacia. De hecho, él estaba solo pasando por allí y entonces lo que sucedió es que él regresó por allí y cuando regresó por allí, él se enfermó. Y como se enfermó, entonces no pudo continuar su viaje. Y como no pudo continuar su viaje, entonces se quedó. Y como se quedó y era un hombre de Dios, empezó a predicar y a hablar del Señor, mostrar las maravillas de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, estos acontecimientos llevaron a Pablo a predicar el evangelio en Galacia. Ahora, al parecer, la intención original de Pablo no había sido predicar el evangelio en Galacia. Sin embargo, algunas enfermedades o la enfermedad de Pablo fue lo que lo obligó a quedarse en Galacia y predicar el evangelio. Ahora, esto fue algo que lo obligó, hablando de manera natural, pero realmente yo quiero creer que fue parte del plan de Dios para esparcir el evangelio en ese lugar. Dice, la naturaleza exacta de la enfermedad de Pablo está rodeada de misterio. Algunos han sugerido que a lo mejor les dio malaria o sino que tenía un problema de la vista. Lo cierto es que el apóstol Pablo habla de un aguijón en la carne, que era su enfermedad. No es bien claro esto, sin embargo, lo importante aquí, dice aquí, sea lo que sea, estaba padeciendo Pablo, nos dice que era tan desagradable que se convirtió en una prueba para los Gálatas. Pero yo me quiero imaginar a los Gálatas oyendo al apóstol Pablo, a un enfermo predicando, hablando del poder del evangelio, y estas palabras tan poderosas del apóstol Pablo impactaron a los de Galacia. Y ellos se quedaron admirados cómo este hombre sufriendo, enfermo, está predicando. Pero digo más, lo que sucedía en aquel entonces es que si alguien estaba enfermo, por el hecho de estar enfermo, estaba como desprovisto de la gracia de Dios. En otras palabras, la enfermedad era como un castigo de Dios, según las creencias de aquel entonces. Sin embargo, tal vez al ver al apóstol Pablo con tanta fuerza predicando y hablando del Señor, los de Galacia se quedaron tan admirados que se enamoraron de aquel mensaje. Y aquí lo dice claramente. Ahora, hay algo interesante. Dice que esto fue realmente lo que ellos tal vez pudieron haber pensado, que era un desagrado de Dios. Por eso estaba enfermo. Ahora, los Gálatas pudieron haber rechazado su mensaje, pero no lo rechazaron. Ahora, su mensaje, en realidad, ellos lo vieron como algo hermoso. Dice aquí, pero le dieron una bienvenida a Pablo de todo corazón, porque sus corazones se habían conmovido por la predicación de la cruz y la convicción del Espíritu Santo que acompañaba a Pablo. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, si usted lee en el libro de Gálatas, en capítulo 4, del versículo 13 en adelante, dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciaste ni desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Entonces, aquí el apóstol Pablo les está diciendo, ¿saben qué? ¿Se acuerdan cómo les prediqué el evangelio? ¿Se acuerdan cómo ustedes se enamoraron del evangelio? ¿Y cómo ahora puede ser que ustedes se hayan descarriado? De tal manera que eso fue lo que predicó Pablo en el ayer. Pero entonces en el hoy, él sigue diciendo, dice, ¿cuál pudo haber sido el motivo por el cual Dios permitió que Pablo se enfermara y quedara allí en Galacia? No lo sabemos. Lo cierto es que era un plan de Dios para ministrar allí mismo y que el apóstol Pablo estuviera luchando con aquella enfermedad. Pero a pesar de la enfermedad, él decidió predicar el evangelio. Por eso Romanos 8:28 dice,
todas las cosas le ayudan a bien a todos aquellos que le aman al Señor. O sea, no hay nada, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho. Ninguna cosa podemos decir, bueno, así lo dice la Biblia, ninguna cosa creada puede separarnos del amor de Dios, ni angustia, ni enfermedad, ni ningún tipo de problema. Entonces, Dios usó el problema del apóstol para predicar el evangelio. Dice, sea cual fuera la enfermedad de Pablo, evidentemente era grave, pero no fue una excusa para culpar a Dios, ni tampoco para abandonar la obra. Al contrario, Pablo tomó la decisión y lo hizo con ahínco, como un fiel guerrero del Señor. Pablo la usó como una oportunidad para depender más plenamente de la gracia de Dios. Una y otra vez, Dios ha usado las adversidades de la vida, enfermedades, persecución, pobreza, incluso desastres naturales y tragedias inexplicables, como oportunidades para desplegar su misericordia y gracia, y como medio para el evangelio o para el avance del evangelio. De tal manera que, así como lo hizo en el pasado el Señor, Dios te va a usar en medio de la enfermedad, en medio del problema. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por lo tanto, sigamos con esta lección, recibamos más bendición, estudiemos la lección en el día jueves con el tema que es decir la verdad. ¿De qué se trata esto? Veamos qué nos enseña la lección.